Tierra con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, en esta edición de Cable a Tierra vamos a conversar con el general Johnny Aguilera, viceministro del Régimen Interior, ha sido comandante general de la Policía Boliviana en su momento. Vamos a hablar de seguridad ciudadana, de narcotráfico, de los conflictos sociales, de los bloqueos, de las marchas, de todo aquello que caracteriza la conflictividad política de nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos. Doy la bienvenida al general Johnny Aguilera, viceministro del Régimen Interior. Vamos a tener una conversación larga y tendida para hablar de temas que generalmente se manejan en la coyuntura informativa diaria, a la velocidad que exigen las necesidades del régimen interior, de la seguridad ciudadana, y poco nos detenemos a hablar con cuidado, con precisión, acerca de una problemática que es cada vez más compleja. De esto hablamos con Carlos Romero la semana pasada. Los niveles de la industria del delito se han agigantado y multiplicado y sofisticado de una manera extraordinaria. General, bienvenido a Cable a Tierra. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué es esto de que hay cárteles o no hay cárteles en Bolivia? No hay. Pero sí hay industria del delito y efectivamente es una excelente definición. Primero, Julio, muchas gracias por invitarme. Por eres una persona muy experimentada. Es para mí un verdadero honor poder conversar contigo. Muchas gracias, general. Eres un hombre absolutamente, no solamente mediático, sino preparado desde la política, desde el periodismo. Y gracias. Eso para mí es verdaderamente un honor. Empiezo a responder. ¿Qué es la industria? En principio, la industria es la generación de riqueza en el campo del delito. No solamente estamos hablando de delitos vinculados a una constitución de violencia. Un cartel es un instrumento de poder de organizaciones criminales que tienen fundamentalmente tres características. La primera es la generación de dinero. Ese es el fin. Vamos a decirlo, epistemológicamente están buscando generar dinero. Para ello requieren una especialidad y una estructura. Y sobre todo, una permanencia en el tiempo. Esa es una organización criminal. ¿Qué es un cartel? Un cartel reúne estas tres condiciones, pero va más allá. Tiene intervención en el gobierno, tiene intervención en las organizaciones criminales en cuanto a la generación de precios, por ejemplo, la generación de competencias. En Bolivia, evidentemente, hay una industria del delito desde el lavado de activos vinculado a organizaciones criminales que tienen como sustento el narcotráfico. Pero carteles no. Aquí hay emisarios de grupos transnacionales, como son o han sido identificados algunos ciudadanos brasileños u otros, vamos a llamar inclusive europeos. ¿Y por qué tenemos esa característica? Fundamentalmente por el rol geopolítico que tiene Bolivia. Al encontrarnos enclavados al medio de Sudamérica, nos encontramos situados con 5 fronteras. En el caso del narcotráfico del Perú, se importa droga, que es una droga primero más económica, más incipiente probablemente, se transita por Bolivia y por eso es geopolítica, y sale hacia el Brasil, hacia Argentina, hacia Paraguay y obviamente utilizan Uruguay para llegar hasta Europa. Pero estas connotaciones nos han permitido establecer a través de nuestra propia situación a Santa Cruz como un enclave en el cual estas organizaciones criminales, producto de la propia, voy a llamar estructura social, han podido ingresar, mediante las cuales lavan sus economías. Entonces, usted me consultaba si existen carteles, y efectivamente hay miembros de carteles que han permanecido en nuestro país. Y que han llegado a residir en Bolivia. Es cierto, pero eso también tiene varias connotaciones. Primero, porque lamentablemente la investigación o la persecución criminal no está regionalizada. Y cuando digo no está regionalizada es que muchas de estas personas residen en el Brasil. Se ha pretendido que Bolivia pueda tener un contacto de información de carácter inmediato, con lo cual una persona que se llama Julio Peñalosa Bretel en Bolivia no se llame Pedrito Pérez en el Perú. Entonces, lamentablemente, la generación de cédulas de identidad fraudulentas, la simulación de matrimonios o de actividades comerciales inexistentes parten de ser un ciudadano que llegando a Bolivia, cargado de capital, compra algún nivel, vamos a llamar, de cobertura social, se introduce
en esto que usted ha llamado la industria del delito y fácilmente blanquea tanto su actividad como, comillas, su propia dignidad. Su propio estatus social, como Marcet, ¿no? Exactamente. Ese estatus social permite movilizarse en ciertos círculos que no son del conocimiento popular. Ese estatus social del cual muy bien usted ha hablado está vinculado a áreas, entre comillas, empresariales y comillas del jet set, en los cuales este señor blanquea su actividad. Entonces esos círculos reciben ese dinero, ya voy a decir, ávidos, muy contentos, y simplemente lo introducen. Seguramente por desconocimiento o en algunos casos en complicidad. Y es que hay también participaciones neutrales. Quiero decir, probablemente algún empresario que está en quiebra, alguna industria que requiere una inyección de capital, inmediatamente recibe ese aporte y lo introduce en su industria, la cual reflota. Y permite que este sujeto, como usted bien lo ha dicho, pueda introducirse a esa sociedad comercial empresarial. Ahora, eso se puede entender de distintas maneras, positiva o negativamente. Positivamente, seguramente porque se está fortaleciendo una industria, se está reactivando un capital. Pero negativamente porque se genera un desprestigio, no solamente del país, sino de la propia industria. El lavado de activos, lamentablemente, no tiene condenas importantes en el país. Ni el 0,5%, ni el 0,5%, es decir, el menos del 1% han llegado a sentencia. Se han inventado o se han intentado generar actividades legislativas, por lo menos en lo que está vinculado a la pérdida de bienes y de dominio, mediante el cual estas personas vinculadas a la criminalidad pierden la relación con el gobierno, pierden la relación con la propiedad. La efectividad hasta el momento todavía está en duda. Seguramente estamos trabajando en comprender esta importante figura penal que permite que quien está vinculado al narcotráfico pierda sus bienes. Pero ahí hay que también establecer que quien ha obtenido un dinero de manera ilícita no tiene relación con ese dinero, es decir, no es propietario de ese bien, porque se lo ha hecho demandando o robando, o en este caso, vinculándose al narcotráfico. La pregunta era sobre la industria del delito y usted me hablaba sobre las personas que han residido en nuestro país y evidentemente quienes han vivido en nuestro país tenían identidad falsa, estaban, yo diría, cercadas por un grupo estructural social que les daba cierta cobertura y por último vivían en urbanizaciones privadas. En algunos casos hacían ostensible su dinero, su capital, pero lo hacían en estos círculos cerrados que, como le decía, o le ayudaban a lavar el capital, o a blanquear el capital, o a blanquear su identidad, y por último, en introducirlo en estas esferas. El epicentro de las actividades vinculadas al narcotráfico en Bolivia en general no es el Chapare. El Chapare es fundamental desde el punto de vista de la coca excedentaria, pero la gente ahí se confunde y criminaliza a quien no debe en todos los ámbitos, en toda la cadena de la fabricación de la cocaína, pero me da la impresión que esto está en Santa Cruz y en el Beni fundamentalmente. Muy bien. Cuando usted nos habla del epicentro, yo no puedo decir cuáles son los instrumentos con los cuales, no puedo dejar de decir cuáles son los instrumentos con los que se fabrica la cocaína. Evidentemente la coca, pero también los precursores. Que no son pocos. Que no son pocos. Sí. Y que lamentablemente no están en una lista de elementos controlados. Exacto. Entonces, esas sustancias que son permitidas logran fomentar no solamente la fabricación de la pasta base de cocaína, sino la cristalización. La interrogante es el epicentro. Es que epicentro se tiene que entender de diversas maneras, ¿no es cierto? Epicentro de la producción y de la fabricación, Villa Tunari, donde se han por lo menos quemado 300 laboratorios. No es mi área el narcotráfico, yo estoy hablando de mi conocimiento. ¿En cuánto tiempo estos 300? En los últimos 5 años. Ya. En los últimos 5 años. No es poco, ¿eh? No es poco. No es poco. 60 por año promedio. Correcto. Y 35 toneladas por año también de quema de sustancias controladas. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de sustancias. La primera, la cocaína. El epicentro, evidentemente, desde la producción, está situada en el trópico de Cochabamba, en la zona de Villa Tunari. El perfeccionamiento de esa sustancia controlada, que no viene del trópico de Cochabamba, sino del Perú, es Beni.
que habilita, yo diría, una especie de, le llaman los especialistas en esa área, una media, que permite que las aeronaves que están viniendo de Perú puedan reabastecerse allí y purificar también la sustancia controlada para exportarla. Es otro epicentro. El epicentro del lavado, Santa Cruz. La lavandería financiera. La lavandería financiera. Claro. El cual es ciudad que permite, evidentemente, producto de la propia coyuntura, de la calidad, de la hospitalidad que tiene el cruceño, que estas personas que tienen sus capitales actúan de esa manera. Ahora bien, hay otros epicentros, que son las fronteras. La frontera fundamentalmente que une Bolivia con Chile. Allí estamos hablando de Potosí, de Oruro, que han servido para que otros delitos, vamos a emplear su frase, la de industria del delito, en este caso el de robo de vehículos, el del contrabando, sirvan para, en el caso de Potosí, cambiar por cocaína o cambiar por marihuana. Entonces, el epicentro, como bien ha dicho usted, están situados no en un solo lugar, sino en 3 y ampliando también a nuestras fronteras. Siempre tenemos la sensación de que la lucha contra el narcotráfico es una lucha de nunca acabar porque se intervienen 2 fábricas mientras en ese mismísimo momento se están abriendo otras 4. ¿Cómo se maneja eso? Es complicado, ¿verdad? Porque es una rueda, ¿no? Se logra esas 300 que dice usted, pero yo estoy casi seguro de que ya hay otras y en otros sitios y están reproduciéndose como hongos permanentemente. Es cierto. Y aquí, una vez más, se culpa a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a Colombia, como ser los productores y los responsables de esto. Nadie dice cuál es el mercado de estas sustancias. Y evidentemente es una cuestión de carácter compartido. Se tienen que cerrar las fronteras para que se exporte. Claro, para que haya oferta tiene que haber demanda, pues es obvio, es elemental. Entonces, esa demanda es la que incentiva lo que usted muy bien está diciendo, licenciado, la apertura de una cuando se cierran, o de apertura de 3 cuando se cierra una. Es esa demanda la que incentiva. Pero ni siquiera eso, sino que, lamentablemente, seguramente, la saciedad que exige el cotidiano vivir hace que, de manera paralela, se vayan inventando nuevas drogas de carácter sintético inclusive, las cuales generan estos daños o quizás mayores. Desde luego que cuando usted nos habla de que evidentemente hay una lucha que es una lucha de carácter permanente, es una lucha fundamentalmente ejida o regida por la economía. Cada narcotraficante calcula lo que va a costar consumir o fabricar su sustancia controlada y eventualmente lo que cuesta perderla. Y como claro, siempre hay el riesgo, siempre hay el riesgo, señor. Claro. Y ese riesgo está calculado. Entonces, esto nos lleva a delitos subsecuentes, que son los que sí ya son de mi competencia, porque el narcotráfico no es mi área. Sí, ¿cuán transversal? ¿Cuánto Excelente. impacto tiene el narcotráfico en otro tipo de delitos que están conectados, ¿no es cierto? Indudablemente es la madre, es la madre de ellos, porque por lo menos en lo que respecta al sicariato, la esencia de estos delitos en Bolivia está vinculado a 3 aspectos fundamentales: a la disciplina de la organización internamente, a la generación de nuevos mercados y a la eliminación de competidores. Entonces, ¿qué es lo que motiva estos asesinatos? Precisamente el narcotráfico, una vez más, la generación de poder. Entiéndase poder como la generación de riqueza, pero yo insisto, se pretende satanizar o a una área o a un país cuando en verdad es una responsabilidad de carácter compartido, que no es entendida así. No es entendida así porque surgen ciertos documentos que son de carácter unilateral que niegan el esfuerzo que ha tenido el Estado boliviano en los últimos años en el combate a estos eventos. La fórmula mejor es la persecución del dinero, lo que significa que si bien cerramos una fábrica y luego se abren 3, se ha establecido ya que alguien está financiando eso, que indudablemente puede ser un prestanombre, pero hay un beneficiario final. Las investigaciones paralelas, como le decía, las del lavado de activos,
no tienen un resultado efectivo, lo que significan aquí dos cosas: o una carencia de preparación o un compromiso de las autoridades judiciales, un compromiso negativo que permite que quienes han participado en algún momento en el narcotráfico o en su lavado no estén presas. Los últimos hechos, porque usted nos hablaba de no vamos a correr en la coyuntura, pero evidentemente la coyuntura merece este análisis, son personas que han estado en la cárcel, que tenían sentencia inclusive, pero que estaban libres. Elba Terán, por ejemplo, ¿qué hace libre? No entiendo. Tenía una sentencia ejecutoriada. ¿Ya? De 15 años. Y estaba purgando una pena, una condena. Es correcto. ¿Por qué está en la calle? ¿O por qué estuvo en la calle, la volvieron a pillar con otra cantidad? Quiere decir que es una verdadera narcotraficante y que no contenta con lo que ya había hecho, con lo que ya había acumulado, ha continuado en la actividad. Es verdad. ¿Cómo se explica esto? Esa es una cuestión que tenemos que ir definiendo, porque hay una serie de vacíos legales, diría yo, Julio. Es que no solamente es vinculado al área del narcotráfico. Hace unos años, violadores seriales, asesinos con condena, estaban libres. O sea, 30 años de condena y encuentras otra vez violando o matando a otras personas. Entonces, yo decía, hay una serie de aspectos que en todo caso están relacionados esta vez a la ley de ejecución penal, que tiene un juez, el cual evalúa cuál es la calidad de la pena y todo el mundo se vuelve enfermo o encuentra una alternativa generada por informes sociales, psicológicos o médicos con los cuales las autoridades judiciales viabilizan esta libertad. Usted me pregunta, ¿cómo se explica? Bueno, me explico yo a través de algo que puedo resumir como falsedad. ¿Falsedad en qué? Falsedad en los documentos, falsedad en la resolución, que permite que una persona que tiene condena esté libre. Entonces es una mentira la administración de estas justicias, que voy a llamar son de ejecución penal, que permiten que los condenados estén en la calle. ¿Cómo están libres? Por la mentira. La mejor lucha contra el narcotráfico es seguir la pista del dinero. Sí, desde siempre. Porque si el narcotráfico es un delito, vamos a llamar... Así se le ha desmontado en gran medida el aparato a Marcet, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Que también vale la pena decir que quienes estaban lavando su plata están libres ahora, ¿no? Que tenían vínculos con él. Definitivamente. De repente lo siguen teniendo, no sabemos. Yo creo que sí, porque recientemente se han secuestrado a personas que supongo que han perdido ya la vida, de personas que estaban asociadas a este individuo, y digo esto afirmándolo de manera categórica, porque uno de los vehículos que era de su flotilla estaba siendo vendido por quien lleva al secuestrado, que también tiene relaciones con el narcotráfico, a un café. Entonces, eso significa que, como usted lo ha dicho, hay estructuras que por lo menos desde el punto de vista del haber sido identificadas, pero desde el punto de vista operativo siguen teniendo algún nivel de influencia. Conecto el tema con el comportamiento policial que en la lucha contra el narcotráfico exige mucha preparación técnica y mucho profesionalismo y un altísimo nivel de riesgo, pero quiero conectarlo con el desempeño policial, con un hecho que creo que es emblemático y que nos explica bien qué pasa con la policía cuando se somete o se pone o se expone a situaciones de riesgo extremo como el caso de Yayagua. Ahí hay muertos, ahí hay policías muertos, ¿sí? Sí. Nadie se ha condolido de los policías muertos, o muy poquito. Ha durado 2 días, qué pena, murieron policías. Cuando los muertos son civiles, se hace bandera política y se utiliza, se manipula esa información emocionalmente para generar cierto tipo de respuesta a la población, porque hay intereses de impugnar al gobierno por sus actuaciones a través de la lucha en defensa de la seguridad ciudadana, del restablecimiento del orden. Pero cuando muere un policía es poco importante desde el punto de vista del impacto informativo y del impacto mediático. No sé si coincide conmigo. Lamentablemente es así. Y contrariamente, cuando un policía comete una transgresión, es ampliamente magnificado. Ahora, evidentemente, el hombre policía sabe que cuándo va a salir de su casa, pero nunca cuándo va a volver. Forma parte, como se lo ha dicho, de este riesgo en la formación. Hay una cuestión
interna que nos permite, vamos a decir, visionar hacia adelante cuáles son las cosas que uno podría pasar. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, esta es una lucha, vamos a llamar, entre dos estamentos armados. Se sabe, un hombre que está combatiendo una fábrica, una organización criminal, está preparado a enfrentar una reacción en el momento de combatirla. Vamos a decir que ahí, evidentemente no hay la igualdad de medios, pero por lo menos hay una visión, una preterinternacionalidad del funcionario de la policía preparado para ese tipo de hechos. Pero ¿qué pasó con la Yagua? La Yagua... Claro, eso tiene un componente político, ya es distinto. Indudablemente. Pero político criminal también. Porque si bien el paraguas era una protesta vinculada a la posibilidad de habilitar o inhabilitar a una persona, no vamos a referirnos a ella, se encubría una actividad criminal. Actividad criminal en dos aspectos, tanto en Cochabamba como en la Yagua. En la Yagua se ha logrado establecer que lo que se pretendía encubrir era precisamente almácigos de marihuana, de por lo menos 15.8 toneladas, de contrabando de vehículos, tanto de vehículos robados como vehículos de contrabando. Y también comercialización de líquido como es el combustible. Entonces, una organización criminal multidisciplinaria. Sí, qué buena definición, qué buena definición. Y evidentemente actuaba así. Esa organización criminal multidisciplinaria permite el sostenimiento de 7 días de paro o de bloqueo en las rutas que unen Huanuni con la Yagua, que se calientan el 10 de junio, cuando se ingresa a la plaza, se queman varias estructuras estatales y también privadas, que estaban lideradas por quienes evidentemente tenían, usted lo ha dicho, alguna descendencia política, por decirlo de alguna manera, pero que en definitiva formaba parte de la estructura criminal. Hago esta afirmación porque hemos encontrado cuadernos en los momentos de los allanamientos de quienes han sido identificados como autores materiales e intelectuales de por lo menos 200.000 bolivianos producto de la venta de esta sustancia controlada. Entonces, evidentemente, se hablan de varios ayllus que forman parte de la estructura del norte Potosí y que han radicado en la Yagua, que es evidentemente un centro minero por excelencia, que hacen de allí, vamos a decir, su sede para dormir, pero que antes de ello forman parte de una organización que se llama el Golfo. Estas personas del Golfo se han movilizado para atacar a la Yagua, que era minera, porque ellos forman parte de la estructura criminal del narcotráfico en este caso vinculado a la marihuana. Todas esas personas tienen antecedentes por este contrabando de vehículos y evidentemente esa ya no era una protesta social, sino era el encubrimiento de una actividad de carácter criminal. ¿Qué pasó en Cochabamba? Hablamos de las mismas fechas, matan a un subteniente, esta vez porque se estaba, vamos a decir, pretendiendo usar el argumento de la protesta política, protesta social, para encubrir actividades de minería ilegal. Entonces, lamentablemente, se ha logrado establecer que, por lo menos en esas dos áreas, yo estuve en la Yagua, no sé lo de Cochabamba, y por eso hablo con conocimiento del tema, en la Yagua se pretendía encubrir estas actividades criminales bajo esa protesta. El hecho de que la policía vaya a reclamar o a reponer el orden iba a permitir esto, descubrir estas estructuras criminales. Bien, está claro que narcotráfico y política están cada vez más íntimamente ligados en Bolivia. Vamos a hacer una pausa y luego hablamos de bloqueos y de marchas, los componentes de lucha que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con el orden o el desorden del país y probablemente con el acortamiento del mandato de un presidente. Vamos a la pausa. Continúo conversando con el general Johnny Aguilera, viceministro del régimen interior, y ahora vamos a hablar de los prácticamente 3-4 años del gobierno del presidente Luis Arce,
que ha estado sometido a presiones sociales infernales. General, el bloqueo de caminos en la ruta Cochabamba-Santa Cruz, Cochabamba-La Paz, que en realidad es un bloqueo cualitativo, porque si bien no se ha bloqueado todo el país, ese bloqueo termina bloqueando los accesos por el norte y sur, este y oeste. Ha complicado mucho a Bolivia. Hemos tenido cuantiosas pérdidas económicas. Pero además, ustedes como policía, como viceministerio, como ministerio de gobierno, con el Jesús en la boca para evitar lo que siempre se quiere evitar, la muerte de alguien por razones políticas que se convierte en bandera y en factor de desestabilización política. ¿Cómo lo han manejado y dónde están los elementos centrales que hablan de delitos cometidos por quienes llevaron adelante estos bloqueos que ciertamente también fueron agresivos contra la policía y también tuvieron actitudes de una hostilidad que parecía no tener límites porque estaba basada en el fundamentalismo del culto a la personalidad a un líder político? Bien. Primero, evidentemente, han habido pérdidas económicas y también ha habido, en el caso de los órganos encargados de la represión, muertes. Pero qué bonito cuando usted termina de decir que se trata del culto, ¿no? Porque evidentemente estas son medidas que tienen un carácter político, pero dejan de ser político. Lo político es la posibilidad de contravertir uno con otro, ¿no? De ahí viene de la polémica, de la posibilidad de discutir. Entonces no hay política cuando alguien te impone algo y te cierra un camino o te impide un desarrollo normal o en todo caso hasta limita las posibilidades de la vida. Esa es una medida no solamente antidemocrática, sino también ha resultado antipopular. Y ha sido antipopular porque nos ha generado pérdidas en las cuales seguramente no solamente desde el prestigio, la reputación como Estado, sino desde las vidas humanas que se han visto afectadas. Yo puedo recordar personas que pretendían circular en ambulancia y eran intervenidas, muchas de ellas perdieron la vida. Esto significa que las medidas eran no solamente arbitrarias, sino, como bien lo ha dicho usted, altamente hostiles. ¿Cómo es que se enfoca el combate para no tener la muerte? Lo primero, que un conflicto tiene una escala que lamentablemente en muchos casos pretende ser o pretende concluir con la muerte. Es una estrategia política, ¿no? O sea, generar un conflicto, para ampliar el conflicto hay que buscar muertes. Y permítame un paréntesis. Se decía... Juan Ramón Quintana dijo que el bloqueo estaba basado en el ritual que pasaba por la muerte, que ese era el sentido que tenía el bloqueo, porque a la medida que había muerte, habían resultados de orden político, porque había un alto impacto emocional. A eso se refería. ¿Sí? Es verdad. Es tan cierto esto y tan comúnmente utilizado que se había pretendido decir que en la Yagua, cuando los muertos formaban parte de la policía boliviana y un estudiante del GACIP, que era... El GACIP es un instrumento civil, la gente que quiere entrar a la policía se viste de policía, ayuda en actividades de Alemar de policía. Este era un ciudadano, un estudiante que tenía ese credencial y por solo ese hecho lo mataron. Entonces, cuando usted me dice, pretenden generar cierta, no sé si el término adecuado es rebeldía, unión, cohesión, se dijo que habían habido por lo menos 8 muertos, 10 muertos, que dónde están los muertos, etc. Información absolutamente falsa, mentirosa, que pretendía hacer lo que usted ha dicho. Este ritual de la muerte, exacerbar y amplificar la movilización. La intervención que se hace en el caso puntual de Yayagua es que de manera inmediata se encuentran estos almacigos y la gente ya no está preocupada en combatir a la policía, sino en escaparse, porque el momento en que eran situados en el cultivo, en este caso en los almácigos, tenían que ser detenidos. Pero claro, yo le estaba hablando de la escalada de la violencia que lamentablemente puede quedar en eso, o se tiene que emplear el diálogo para conseguir precisamente un resultado que permita darle cierta pacificación al país. En el caso puntual de Bolivia se han presentado varios conflictos, los tengo anotados, en Adepcoca entre el 2021 y el 2022, un paro cívico el 2022, movilizaciones del 2024 y claro, las que se han generado el 2025 en Yayagua y en Cochabamba.
Es cierto, cuando usted sitúa a Cochabamba como, vamos a llamar, el núcleo por el cual transitan todas las carreteras. Pero claro, se habían habilitado otras, vamos a llamarla Jaime Mendoza, o la carretera que en este caso estaba también bloqueada en el norte de Potosí, y habían sido estudiadas por estos elementos, generando, yo llamaría, un bloqueo en paralelo. Hay 3 rutas que unen el occidente con el oriente, y estas 3 estaban sitiadas, que se pretendía generar una asfixia para o deponer el mandato constitucional o para generar una medida que en todo caso no era política sino era jurídica y que había dispuesto algunas limitaciones a quienes habían ejercido el poder del país. Cuando un bloqueo nacional de caminos o una protesta social o una marcha tiene una causa justa que pasa por los derechos colectivos, tiene una legitimidad. Sin duda. Pero cuando esa protesta, sea marcha o sea bloqueo, pasa por la necesidad imperiosa, fundamentalista, fanática de imponer una candidatura presidencial, eso ya tiene otro cariz. Y en ese juego han entrado los seguidores de Evo Morales y han habido muchísimos detenidos. ¿Cuáles han sido los resultados desde ese punto de vista? ¿Cuántos detenidos se han generado? ¿Y cómo se ha evitado que el gatillo fácil de siempre no aparezca esta vez? Bien, qué buen análisis es. Lo cierto es que lo que se ha hecho es cohesionar una fuerza. Primero, estas personas que estaban movilizadas, y esto es importante destacar, estaban obligadas a asistir. Usted me decía al comenzar esta parte de la conversación, que cuando una motivación es justa, que cuando el reclamo es colectivo. Legítima. Legítima. Sí. Entonces ahí yo estoy interesado en defender mis derechos, en que se respete mi propiedad, mis bienes o mis ideales. Entonces estoy ahí por convicción, porque quiero estar. Pero cuando asisto ahí obligado y si no voy me cobran una multa o me expulsan, entonces no tengo compromiso. Estoy ahí porque si no lo hago voy a ser perseguido, se me va a estigmatizar y entonces, bueno, estoy cumpliendo con mi deber de estar, deber comillas. Estos son los elementos que han estado, yo diría, permanentemente presentes en estas protestas. Personas que eran trasladadas de un lugar a otro, que pertenecían a ciertos sindicatos, los cuales tenían que financiar las movilizaciones o ser expulsados. Entonces, habían transcurrido diversos días, estas personas no tenían este compromiso. ¿Me explico? No estaban defendiéndose a sí mismas, estaban defendiendo a alguien obligadas. Entonces va la policía, hace un acto de presencia y, para resumir, el gatillo fácil no aparece porque las personas, si bien reaccionaban, también huían. Indudablemente que al interior de ellas hay elementos, voy a llamar radicales, fundamentalistas, que están armadas de dinamita, etcétera, pero son los menos. Hagamos una comparación con la Yagua, ahí sí estaban afectados, ¿no? Ahí sí estaban sus intereses. Sus intereses. Entonces sí, los tipos aparecen ahí generando una resistencia permanente, hostil. Y las diferencias eran que además formaban parte del lugar. Cuando intervenimos en Santa Cruz, la gente traída del trópico. Los que estaban bloqueando la carretera de Oruro, traída del trópico. Entonces hay condiciones, voy a llamar fundamentalmente de clima e inclusive de habitabilidad, que si bien hacían duradero el bloqueo, eran también una desmedida o una cuestión desfavorable a estas movilizaciones. Hay un geopolítico que decía que una nación en conflicto nunca crece. Y es verdad. Mientras estamos nosotros protestando por una cosa y por otra, estamos perjudicando a la industria. Estamos impidiendo que haya educación, estamos impidiendo un desarrollo. Entonces, una medida que tiene un afán político puede tener un resultado positivo probablemente, pero afecta el crecimiento. Cualquier reclamo no debería vulnerar o violentar los derechos de otro. El restringir una carretera, eso no, violentar a otro. La estrategia era acortamiento de mandato y adelantamiento de elecciones. Y
en ese camino la imposición de la candidatura nuevamente de Evo Morales. El problema se hace más complejo a la hora en que se producen los detenidos. Digamos que son 100. Y ya en los recintos penitenciarios el comportamiento policial, lo ha dicho aquí la ex defensora del pueblo Nadia Cruz, puede ser excesivo, violatorio de derechos humanos, de amedrentamiento, de tortura, de violaciones a mujeres, etcétera, etcétera. ¿Cómo responde a ese reclamo que no tiene que ver exactamente con la tipificación del delito? Están presos porque han cometido un delito, que hasta ahí llegamos y estamos todos de acuerdo. Pero cuando ya están adentro, quienes están, efectivos policiales, a cargo de la seguridad en los recintos penitenciarios, habrían cometido excesos y ahí comienzan las denuncias a nivel internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué policía estamos hablando? La una que neutraliza el conflicto, lo apaga, termina imponiéndose al conflicto y hace que el conflicto concluya, y la otra policía, esa policía que está en los recintos penitenciarios y que recibe a toda esa gente que ha delinquido. ¿Cómo se maneja eso? Bien, hay dos perspectivas y qué buena introducción. La primera, que estas acciones o han sido efectuadas en flagrancia o en cumplimiento de un orden judicial. Ajá. No vamos a hablar entonces de la responsabilidad de estas personas, porque eso no se puede definir sino hasta el momento del juicio, pese a la carga probatoria suficiente que puede existir contra una de ellas. Entonces, como usted me dice, ellas son trasladadas hasta un sistema en el cual, en muchos casos, están bajo una detención de carácter preventivo. Y por si fuera poco, los que supuestamente los tienen que defender, los dejan librados a la buena de Dios. Eso más, por si fuera poco. Sí. Ese es otro tema, que usted no tiene por qué ocuparse de él. De hecho, es un abandono, ¿no? Es un abandono. Que se ha dado. Hacen un show un ratito, hacen declaraciones en los medios y a los 2 días ya no pasa nada. Entonces ya Humberto Claro, Ramiro Cucho no tienen quien los defienda. Es cierto. ¿No? Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Que más allá de su responsabilidad esperaban seguramente algún nivel de solidaridad. Tienen derecho a la defensa, claro, obviamente. Y no quiero entrar en los detalles porque seguramente mi perspectiva es distinta a la suya. Yo encuentro muchos elementos que están no solamente desde la incitación, que es castigada con el mismo nivel de la autoría. Pero bueno, ese es un tema. Lo que usted me está diciendo es que han habido violaciones de derechos al interior de los recintos penitenciarios. El único derecho que está restringido es el derecho a la libertad, ¿no es cierto? El derecho a la locomoción. Así debiera ser. Pero es que estoy convencido que solamente es derecho el que se les ha conculcado. Ahora hay, claro, estudios específicos seguramente, que usted me habla de la ex defensora del pueblo. Sí, ella lo ha dicho aquí donde está usted sentado, ahí mismo. Seguramente el sistema... Y le ha pegado durísimo al gobierno, ha dicho que este gobierno ha sido muy represivo a propósito de todas estas detenciones. Pero también este gobierno es el que ha sido más asediado en la historia. O sea, golpes de Estado. Y le estoy hablando de una persona que ha sido viceministra como usted, del mismo gobierno que usted, del gobierno del Luis Arce. Claro. Viceministra de Igualdad y Oportunidades ha sido después Nadia Cruz. Cierto. Y ella renunció después, sí. Y defensora del pueblo. Defensora también. del pueblo, primero, claro. Primero, no puedo yo garantizar que hayan estas restricciones a la justicia al interior de los penales. Estoy seguro que hay limitaciones que se dan producto de las propias subculturas al interior de los recintos penitenciarios. Y es que en definitiva, cuando yo estudiaba Derecho, entre el año 97 y 96 hicimos un estudio en los centros penitenciarios. Y allí se había creado una especie de gobierno paralelo que estaba formado por los propios privados de libertad, que se encargaban de la administración, voy a llamar, económica de los recintos, de la posibilidad de cooperar en la distribución de alimentos o de brindar algún nivel de asistencia a quienes estaban privados de libertad. Entonces, este régimen penitenciario tiene sistemas disciplinarios, porque si bien está restringido el sistema, la libertad solamente, cualquier privado de libertad también tiene que ir a formar, ¿no es cierto? Tiene que cumplir con las condiciones mínimas que se imponen al interior. Hay protocolos, pues. Exactamente. Hay que cumplirlos. Uno está detenido, está privado de libertad, pues no tiene todas las libertades que tuviera en su casa o en la calle. Eso es obvio. Ha cometido presuntamente un delito y tiene que responder por él. Eso es evidente. Eso no se discute. Entonces se colocan precisamente para esto sistemas de carácter disciplinario.
estos sistemas de carácter disciplinario que son propios de estos centros penitenciarios son admitidos por la mayoría, es decir, forman parte de su sistema de administración. No conozco que hayan existido estas violaciones, espero que no, pero deberíamos responder con una formación especializada en los derechos humanos y en el respeto a las condiciones que tiene cada uno. Claro, basta que un policía diga, estás aquí por masista, en el sentido de que el policía está cometiendo un exceso. Eso no le debiera corresponder decírselo a un policía a un privado de libertad, por más que el componente o las razones o el móvil por el que está detenido es político. Es verdad. Bueno, hay personas... Estoy poniendo un ejemplo muy precisamente muy elemental. Eso. Es que ese funcionario tiene que estar consciente... No por masista, por evista, peor. Tú estás aquí por evista. Ese funcionario no le compete al policía decir eso, ¿no? Con su silencio es suficiente. Claro. Y cumplir disciplinadamente sus responsabilidades. Es que no es admisible que en el siglo XXI estemos haciendo eso. Exacto. Y quien lo hubiera hecho tiene que ser denunciado y sancionado. Así es. Primero porque aún el señor fuera evista, masista, adenista, mirista, lo que sea, es una cuestión de carácter político y eso es intrínseco al hombre. Claro, de acuerdo. No estamos investigando al ser, sino al hecho. Exacto. Es decir... al presunto delito. Al presunto delito. Qué pena que haya acontecido eso y entonces lo que hay que hacer es estrechar coordinación con el defensor del pueblo precisamente para identificar estos sujetos y evitar que estén ahí. Porque este es un estigma, una cuestión que es intolerable hoy día. No digo que se haya dado, pero si se da, es intolerable. Eso no puede ser. Ahora, pero que yo no salga a formar, que no sé qué, etcétera, esas son cosas que forman parte del cotidiano vivir al interior de los centros penitenciarios. No hay otra. No hay otra. Vamos a un conflicto que nos retrotrae en el tiempo, que es el famoso paro de los 36 días. Que eso ya tiene otras características porque es contra el gobierno, también búsqueda de acortamiento de mandato. Rómulo Calvo, entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dijo en CNN que si finalmente el presidente no accedía a las presiones para cambiar la fecha del censo, pues tenía que irse. En una manifiesta declaración en el sentido de que se estaba buscando la renuncia del presidente Arce. ¿Cómo se maneja eso? Ese tipo de conflicto cuando hay muchísima gente en las calles, pero en la ciudad, además con aparato cívico-político bien aceitado económicamente para que esa gente resiste las calles, pueda comer, pueda transportarse y pueda resistir 36 días, ¿no? Entre otras cosas, se tuvo que suspender un campeonato oficial de fútbol porque en esos 36 días se acabó con el calendario de todo. ¿Cómo se maneja eso y cómo se logra salir más o menos airoso de una situación tan compleja? En principio, que cualquier medida duradera, en este caso de quienes han efectuado el reclamo, sostenida en el tiempo, sí, ya resulta siendo ilegítima. Sí. Y una vez más, perjudicial a los demás. Y una vez más, insisto, se sostiene solamente por medidas de carácter coercitivo o de coacción contra quienes tienen que mantenerse movilizados. Ese factor juega en contra, porque, en principio, cuando usted me habla del censo, se han cumplido con los objetivos del censo, hace no mucho... Y al final la pelea fue por un mes de diferencia. Fue hasta ridículo. Cierto. 36 días para que se mueva solo un mes el calendario del censo. Olía a pretexto, ¿no? A nada más que pretexto. Es correcto. Y todos estos pretextos lo que pretenden es mantener en vigencia a ciertos actores, vamos a llamar sociales o cívicos, sin medida con la cual no podrían emerger. Entonces se busca captar popularidad a través de medidas que son antipopulares. Y una vez más, usted lo ha dicho bien, todas estas son medidas que han pretendido desestabilizar un gobierno que emerge del voto popular, 55.1%, un porcentaje absolutamente importante. Que ahora se pretenda decir que el censo no se ha cumplido o que se estaban pretendiendo generar algunos, no sé, ellos decían engaños o que no se dé para evitar las distribuciones, es una cuestión que no era de responsable absolutamente el Ejecutivo, porque cuando digo esto es que en el caso de estos 36 días, ¿cómo es que se ha aguantado? Primero porque la policía ha actuado para impedir que se
rompan los canales de circulación. Yo ya estaba jubilado, no intervení en esos momentos, pero además se ha empleado la fuerza de manera medida. Es que también, frente a una agresión, entendiendo que son... Pero tampoco hubo muertos. No. Muertos no ha habido. No ha habido en toda la gestión del presidente. En toda la gestión. Sí. En un reclamo, en una protesta social, no ha existido un muerto, precisamente porque se ha estudiado el conflicto. Se ha manejado con mucho cuidado. Se lo ha descompuesto. Cuando digo descompuesto, se ha visto quiénes eran los actores. Como bien lo dijo usted, cuáles eran las motivaciones. Y si la motivación era, por lo menos, atendible, se la atendía. Los reclamos, la mayoría de los reclamos eran reclamos contra el órgano judicial o el Tribunal Constitucional. Y el que terminaba asumiendo todos esos reclamos era el órgano ejecutivo. Protestas por leyes u otras que no eran, una vez más insisto, del órgano ejecutivo, tenían como finalidad, y lo ha descrito muy bien usted, acortar el mandato, provocar un cambio de estructura política. El destinatario del reclamo o el responsable de ese reclamo no era el presidente. Por lo menos no debía hacerlo, pero lo politizaron. Es que eso es lo que aconteció. O sea, es que también el presidente salía a arreglar eso, ¿no? Cuando digo esto es que el problema era del legislativo, era del judicial, el reclamo era en las calles, contra el que debían bloquear era el órgano legislativo, o sea, sí. Yo creo que se hubiera podido focalizar. Creo que usted me ha consultado cómo es que se ha gestionado. Los reclamos que tenían que ver con el Ejecutivo o protestas que se podían solucionar, se las ha hecho. Y las otras se las ha canalizado. ¿Cómo han hecho cuando se quema la Fiscalía de Santa Cruz? Es una locura, el edificio chamuscado, en llamas, ahora es nada, ahora son cenizas. Y ahora los cruceños del Comité Cívico no quieren que se construya nuevamente ahí el edificio de la Fiscalía Departamental. ¿Cómo han hecho? ¿Qué han hecho con eso? Eso es vandalismo total y violencia absoluta. Bueno, una vez que se dan los reclamos, lo que se hace es generación de inteligencia para establecer quiénes han sido los líderes y quiénes han actuado de carácter material. Pasa el momento de la convulsión, lo que tiene que hacer el Ministerio Público, la propia policía, es identificar estos actores y colocarlos tras la justicia. ¿Qué pasa con el derecho penal? El derecho penal sirve como un instrumento precisamente para mantener el orden. Algunos luego lo califican esto como una guerra política, el lawfare, ¿no? Que se criminalizan las acciones políticas para generar una persecución. Pero en el caso de los daños de carácter material o asesinatos o pérdidas de vidas, esos no tienen ningún componente de carácter político. Son crímenes, son delitos que merecen una persecución. Son delitos comunes. Correcto. De alta gravedad. Sí, señor. Y esos delitos comunes, los dicen los teóricos del derecho penal, tienen un carácter funcional. Se disciplina a esas personas para evitar que las otras vuelvan a incidir. Ahora, el derecho penal, insisto, que es un instrumento del poder punitivo del Estado, no persigue a las personas, persigue a los hechos. Muchos dicen que habiendo cometido un delito, teniendo una condición sindical, social, política, etcétera, se los está persiguiendo ellos por esa condición de ser, cuando en verdad lo que han hecho es transgredir, cometer una acción que en todo caso tiene, como bien lo dijo usted, una repercusión social muy importante. Último tema, y agradeciéndole por su tiempo. Hace mucho tiempo, por lo menos un par de años, usted me dijo una cosa que me ha quedado grabada, que me la diga un oficial de policía de alta graduación que ha sido comandante nacional de la policía boliviana. Me esclareció cuál debiera ser el rol de la policía en todas las circunstancias, sean estas democráticas o no democráticas. Usted me dijo que la policía debía siempre estar sometida al poder civil. ¿Eso sucedió el 2019 o se dio la vuelta a la policía para ir con el potencial nuevo poder civil que se iba a hacer cargo del país anticonstitucionalmente o inconstitucionalmente? Es complejo para la policía saber de qué lado estar en determinadas circunstancias en las que no se sabe bien quiénes son los buenos o los malos, o a veces unos son buenos
con apariencia de malos o lo contrario, y se hace la situación para la policía más compleja, porque está en juego la seguridad del país, la vida de ciudadanos que se están jugando en las calles por sus convicciones políticas, etcétera, etcétera. La policía es una institución bifronte, quiere decir que tiene dos caras. Hacia adentro tiene que ser rígida, los cánones tienen que ser estrictos. Sus protocolos de disciplina. Evidentemente, el cumplimiento de la ley, corporativa, etc. claro. Y hacia afuera tiene que ser una institución sonriente, amable, solidaria. Flexible. Flexible. Comprensiva, por decirlo de alguna manera. Qué bien, comprensible. no ser radicales. El año 2019, estas personas que tenían que actuar de acuerdo a una estructura disciplinaria, cumpliendo la ley, no solamente que han estado armados, sino se han puesto una antifaz, han rehuido a su responsabilidad, han pretendido estar en el anonimato. Si yo soy consciente de lo que estoy haciendo, por lo menos doy la cara. Mis armas están hechas para luchar contra el delito, no para luchar contra la ley. Ese es un factor que tiene que ser considerado. Entonces, quienes han luchado contra un Estado de Derecho, contra la legalidad y legitimidad, han transgredido la ley. Y ya no están actuando ahí como policías, sino como gente que al haber roto la ley tiene otra condición. Se la puede llamar, no sé, infractor, delincuente, criminal, no lo sé. Porque tu compromiso es con la justicia, con la ley. No se puede emplear la fuerza para deponer un gobierno legítimamente constituido. Eso es penal, eso es delito. ¿Quién está ahí? No importa quién, pero deviene de la legalidad, deviene de la legitimidad. Y a usted, el primer día en la Academia de Policías le dicen que depende del poder civil. La policía no es un fin, es un medio para la búsqueda de justicia. La propia misión de la Constitución que tiene la policía boliviana en la Constitución, el artículo 251, es defender a la sociedad, ¿no es cierto?, preservar a la sociedad, cumplir la justicia. Entonces, quien no estuviera cumpliendo con esos tres roles que tiene la policía, que vamos a decir son la conservación del orden público, la prevención del delito, que son los roles específicos, y garantizar el desenvolvimiento de la sociedad, entonces está transgrediendo la propia norma. La pregunta es, me dice, son momentos oscuros, ¿cómo uno puede saber si está cumpliendo con la ley o está siendo engañado por alguien que, vestido de ley, está utilizando la institución? Eso está, y no quiero sonar anticuado, eso está en el momento en que tú dices, bueno, este señor no deviene de un poder legítimo, no deviene de la ley. Y eso es una cuestión intrínseca, es decir, que corresponde a ti desde el punto de vista subjetivo. Quienes han estado en ese momento sacándose apaches, actuando enmascarados, le pregunto a usted, ¿son policías? No, podrán estar vestidos como sea, pero ya han transgredido la ley. Podrían haberse convertido en mercenarios. Sin duda que sí. Ahora, seguramente producto de lo que acontece siempre, de los equilibrios políticos, esos actos quedarán como heroicos, pero no lo son. Y quienes estén perseguidos o hayan sido investigados por eso pueden repudiarme. Estoy hablando en lo que dice nuestra doctrina y en lo que dice la ley. No puedes actuar contra tu propia institución, contra la ley. Eso es delito. Entonces, no hay permisividad desde mi perspectiva. Sí, la ley no se negocia. No debería. No se negocia. Y le puede tocar a cualquier gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ahora Julio Peñalosa es el presidente, pero me cae mal, lo atacaré a él, me romperé mis símbolos, mis insignias. Eso tiene una trascendencia muy importante. El rojo, el amarillo, el verde, la huipala, el patujú, la cantuta, son nuestros símbolos. Y simbología quiere decir, esto es lo que me representa. Así es. El hecho... Constitucionalizados. Además, constitucionalizados. Esto significa no solamente un carácter legal,
sino es una expresión de nuestra cultura, de nuestra tradición. Así es. Que reniegue contra ello es renegar contra mi propia esencia. Y esta es una cuestión vinculada ya no a una transculturalización, sino yo diría seguramente un hipnotismo. No haría eso ni hipnotizado, no lo haría. Quien lo hubiera hecho tendrá seguramente sus explicaciones, pero la transgresión a la norma es una cuestión que tiene que ser punible. Y, de hecho, espero no. Ya estamos cerrando. De hecho, la criminología, que es una ciencia causal explicativa, identifica al delito y al delincuente en las causas. ¿Qué es lo que lo motiva a este sujeto a hacer eso? No, pues es, yo diría, una especie de quedar bien, ¿no?, con los otros, precisamente por la coyuntura, olvidándose de su propia estructura. Bien, general, muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones, por esta conversación. Ojalá que volvamos a conversar. Es la primera vez que entrevisto a un general de policía. Alguna vez lo hice con un general de ejército. Se llamaba Hugo Banzer Suárez hace muchísimos años. Muchísimas gracias. Y a ustedes por su atención. Buenas noches. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.